Todo comienza en un laboratorio en una isla remota, donde unos reclusos participan voluntariamente en un programa clínico llamado La Cabeza de la Araña. Allí se prueban sustancias para observar sus efectos secundarios. Conocemos a Jeff, un voluntario. Habla con Lizzie, una chica nueva, y le cuenta que estuvo de paseo tras recibir una sustancia llamada N40. Ella le pregunta cómo fue la N40. Jeff responde que no sabría cómo explicarlo, no porque no lo recuerde, sino porque está bajo los efectos del verbalus, una barrera mental. Lizzie compara la sensación con tener las palabras en la punta de la lengua, sabiendo que nunca podrá decirlas. Jeff está en su cuarto cuando lo invade un recuerdo, una fiesta con su pareja, donde todos beben y bailan. Después, él y un amigo salen en auto a celebrar con otros, pero terminan teniendo un accidente. Conocemos a Steve, el que dirige todo. Jeff lo llama por su apellido Amnesty, cosa que no le gustaba. Steve reúne a Jeff y a Heather, quienes no se conocían, les pregunta cómo se perciben en atractivo, del 1 al 10. Jeff dice 7.5, Heather responde que un 5 en un buen día. Steve pide permiso para administrarles N40. Aceptan. Jeff comenta que Heather ya mejoró y está muy linda. Ella coincide. Les aumentan el verbalus, una sustancia que los hace hablar más. Se dicen cosas como eres hermosa, no te había visto así, y terminan teniendo relaciones. Luego quedan abrazados. Jeff dice que la ama. Más tarde llaman a Jeff para otra prueba con Sarah, una mujer demacrada y vieja. Steve pide permiso. Sarah acepta al instante. Jeff duda, pero acepta y tienen relaciones. Mark visita a Jeff. Jeff le pide que lo saque de la cocina. Mark pregunta si hay problemas con Lizzie, pero Jeff solo quiere hacer algo diferente. Steve quiere probar algo con Jeff y le dice que el mundo los necesita, que debe tomar una decisión. Le informa que Sarah y Heather recibirán Terroflox. Jeff se incomoda porque sabe el daño que esa sustancia causa. Steve lo tranquiliza, diciendo que es un incitador sin daños permanentes. Le pregunta si será Heather o Sarah quien reciba el Terroflox, y Jeff responde que no sabe, que será al azar. Steve explica que buscan ver si Jeff siente algo por alguna de ellas. Jeff dice que no es que no le agraden, pero ya no siente nada, lo que sintió por ella se desvaneció junto con la N40. Steve pregunta por qué rehúye al Terroflox, y Jeff dice que sabe cómo se siente, es horrible y no quisiera que nadie más lo sufra. Steve dice que quiere entender mejor el N40, su duración, efectos. Explica que Jeff y Sarah recibieron el doble de dosis que Jeff y Heather, pero sus sentimientos por ambas son básicamente iguales. Cree que el N40 podría ser revolucionario y ayudar a millones, a amar. Jeff quiere contarle algo a Lizzie, pero lo llaman para hablar con su esposa Emma. Jeff le deja un mensaje de voz, diciéndole que conoció a Lizzie, quien le recuerda un poco a ella, y que ese será el último mensaje y dejará de molestar. Jeff y Rogan, un hombre fuerte y grande, entran en la cabina. Jeff les pide que no hagan eso, que ya sabe cómo funciona el N40 y que no es un entretenimiento. Rogan no entiende de qué habla. Jeff dice que jamás ha estado con un hombre, sin ofender, Steve le asegura que no habrá romance hoy. Luego los dejan ir. Jeff sospecha algo y va a la sala de control, donde encuentra a Heather. Le pregunta si Amnesty le preguntó a quién dar Terroflox, a él o a Rogan. Heather confirma y Jeff pregunta si ella tuvo relaciones con Rogan y si se enamoró de Rogan igual que con él. Heather responde que sí. Ella se va, y Jeff pregunta si ahora todos tienen relaciones con todos. Steve responde que él no hace las reglas, solo es un experimento diseñado. Steve le recuerda a Jeff que estar ahí es un privilegio, no un castigo, pues se lo solicitó y fue aprobado. Podría estar en la cárcel con los demás presos. Le pregunta si estar ahí es tan terrible. Jeff dice que es agradable, que es por el Terroflox, que lo altera. Cuando llega la semana, Steve prueba las sustancias. Mark le dice que debe entender los riesgos, y Steve responde que por eso lo hace. Mark sugiere que podrían evaluarlo sin consumirlo, pero Steve insiste en que alguien debe responsabilizarse por lo que embotellan y venden. Y cuando algo salga mal, será quien diga yo también lo consumo. Jeff entra sin avisar y se disculpa. Steve le dice que está bien, luego hacen otra prueba con Heather. Steve explica que la decisión anterior de no elegir a quien darle Terroflox no fue suficiente para el comité. Por eso harán una prueba de confirmación. Aplicarán Terroflox a Heather durante 5 minutos con verbaluz activado para observar la reacción de Jeff. Jeff se niega, insiste en que no es por amor, sino porque sabe lo que provoca esa sustancia. Steve apela a la conciencia de Jeff, hablando del oscuro pasado de Heather, con alcohol, pandillas y prisión, dejando claro que no fue una infancia feliz con perritos. Sugiere que hacer sentir mal Heather podría no ser tan grave considerando todo lo que ha vivido. Steve empieza a mostrarse vulnerable. Se pregunta si acaso es un monstruo.
Le recuerda a Jeff que cuando tuvo un brote de pie de atleta, fue también el quien corrió a buscar una medicina y la pagó con su propio dinero. Todo lo que dice tiene una intención: justificar el experimento, suavizar la culpa y convencer a Jeff de seguir con el plan. Esteve va a la cocina y se encuentra con Lizzie, quien lo saluda como señor Amnesty. Él bromea diciendo que su padre podría estar allí, aunque admite que lo abandonó cuando tenía 8 años. Esteve le dice que están felices de tenerla, no solo por su talento, sino por quién es. Luego, le confiesa que la juzgó al leer su expediente y creó prejuicios sin conocerla. Lizzie le pregunta si alguien más lo sabe, y él responde que no, que será su secreto. Esteve entra a su oficina y le dice a Jeff que no tiene opción: si se niega, lo sacarán del programa y volverá a la cárcel. Jeff acepta lo inevitable: reconocido. Comienza a narrar lo que ve. A Herrera la droga le hace efecto y no puede quedarse quieta. Algo le duele y la inquieta. Esteve pregunta cómo se siente. Jeff dice que está melancólico y culpable. Mientras Heather sufre los efectos del Terroflox, Esteve pregunta a Jeff si la ama. Jeff dice que no. Esteve le pregunta a Mark qué observa. Él responde que no hay señales de amor romántico, solo emociones básicas humanas. De repente, todo se descontrola. Heather se satura, y Mark intenta bajar la dosis, pero el aparato no responde. Esteve le grita que se siente y no se mueva, pero ella ya está fuera de control. Entre gritos, rompe una cerámica y se apuñala con un fragmento, muriendo al instante. Jeff ve cómo las llaves de Esteve caen al suelo. Se acerca al escritorio y abre la gaveta. Entre los documentos descubre la verdad. Todo esto es propiedad de Esteve, la compañía, los compuestos, los experimentos. Todo es suyo. Esteve lo observa desde detrás del cristal, y al entrar, solo le dice a Jeff: no fue tu culpa. Mark quiere reportar lo sucedido, pero Esteve le advierte que si lo hace cancelarán el programa y él también caerá. Dice que Heather murió por una causa noble. Luego, a Lizzie le administran Terroflox y comienza a alterarse. El Verbalus no la calma y entra en pánico, aterrada por una engrapadora. Grita que se la quiten. Más tarde le dice a Jeff que siente vergüenza. Jeff le confiesa que por eso pidió que lo cambiaran, no soportaba sentirse así frente a ella. Lizzie admite que, tras años en prisión, creyó que este lugar era mejor, pero ahora preferiría pelear antes que temerle a una simple engrapadora. Lizzie le pregunta a Jeff por qué aceptaron todo eso, si era solo para tener una habitación propia o una estúpida solla de cobre. Jeff responde que siempre accedió porque sentía que lo merecía. Se sincera con Lizzie. Su esposa Emma iba con él y su compañero en el auto el día del accidente. Los mensajes que dejaba eran para desahogarse y pedirle perdón por no salvarla. Lizzie se muestra comprensiva. Jeff dice que le dieron 2 cargos de homicidio culposo, sin contar lo de Heather. Lizzie le dice que no se culpe, que hizo todo lo posible. Se besan. Después Jeff tiene una conversación dura con Esteve. Este dice que el comité eligió a alguien con quien Jeff no había compartido N40, Lizzie. Jeff responde que ella no lo merece. Esteve asegura que esta vez no llegará lejos. Luego Mark va a la habitación de Jeff para duplicar su dosis, autorizado por Esteve. Jeff pregunta qué le van a suministrar. Mark dice que la roja es para relajarse. Jeff le dice que basta y dice que sabe que es la compañía Amnesty Pharmaceutical, una empresa sin escrúpulos que nombra sus drogas como fichas de bingo y que no le importa el amor, sino el control absoluto, representado por la droga roja llamada B6. Jeff se cuestiona cómo Mark puede estar involucrado. Mark dice que antes quería cambiar el mundo y ayudar a la gente. Jeff lo incita a que lo ayude. Esteve continúa con lo que empezó. Jeff está encargado de darle Terroflox a Lizzie. Los frascos de ella se llenaron esta mañana con lo último de la droga y tiraron el resto. Esteve le pregunta a Jeff si quiere acabar con todo esto ahora. Esteve se alarma y le pregunta a Jeff qué pasa, si cree que la ama, aunque ni siquiera la conoce. Le pide a Lizzie que confiese por qué entró. Jeff dice que sabe la razón, pero Esteve insiste en que hable, ya que es su futura esposa y madre de sus hijos y merece saber la verdad. Ella se niega. Finalmente, Esteve lee su expediente. Elizabeth Diane Harris, madre que olvidó a su bebé de 9 meses en un auto durante 3 horas y se fue a trabajar. Lizzie acepta que es ella, que no hay dolor más grande que despertar sin su hija. Eso le costó cargos de imprudencia grave y homicidio. Dice que no importa lo que Jeff sienta por ella, porque todo lo que amaba en el mundo era a su hija, y ese amor se fue con ella. Lizzie exige a Jeff la dosis y le dice que haga su trabajo. Mark había cambiado el Mobipack de Esteve, aumentándole la dosis a él, no a Jeff. Jeff le suministra Terroflox y B6. Esteve se da cuenta de que Mark no estaba enfermo y que lo traicionaron. Jeff asiente y dice que Mark debe estar en camino con la policía hacia la isla. Jeff recrimina a Esteve por todo lo que hicieron. Dice que aceptaron voluntariamente ponerse sustancias, pero les daba B6,
que no provocaba emociones sino que obligaba a obedecer sin cuestionar. Ni siquiera probaban otras drogas, solo esa. Jeff pregunta cómo quería nombrarla. Esteve dice que Obdiex el objetivo no era solo obediencia, sino total, sin excepciones. Querían comprobar si alguien podía seguir una orden contraria a sus principios y dañar a quien ama. Jeff dice que confiaron en él, poniendo sus vidas en sus manos. Esteve pregunta si se imagina un mundo donde todos simplemente hacen lo que les dicen, vendiendo paz y armonía embotelladas, la habilidad de convencer a las personas a actuar por el bien mayor. No más ebrios en accidentes, ni esposos que asesinen esposas. Jeff recalca no más niños abandonados. Esteve responde que el B6 falló. Jeff dice que confesará al mundo lo que le hizo a Heather. Esteve dice que eso sería su ruina. Ríe y confía en que su sentencia acabó hace 7 meses. Lizzie, cuyo caso llegó a oídos empáticos, está libre desde hace una semana, y descaradamente los tiene ahí. Jeff dice que saldrán de ahí y se asegurará de que nadie más sufra lo mismo. Esteve saca una navaja, ha puesto B6 en su sistema, pero no obedece. Esteve le quita el controlador y le da los 3 frascos de Terroflox a Lizzie. Ella se descontrola, se quita el cinturón y se lo enrollan al cuello. Esteve y Jeff pelean. Esteve destruye el móvil, pero Jeff logra que el movipack de Esteve se descontrole al estrellarlo contra la pared. Jeff va tras Lizzie, le quita las sustancias, y Esteve advierte a los demás que Jeff y Lizzie planean escapar, lo que significaría perder comida y libertad y volver a prisión. Les pide que los atrapen. Mientras, su dispositivo sigue administrándole sustancias y él las siente todas. Los demás persiguen a Jeff y Lizzie. Esteve escapa en una avioneta, pero drogado pierde el control. Jeff y Lizzie huyen en una lancha. Esteve termina estrellándose, sedado. Gracias por ver, dale like, suscríbete, comenta qué te pareció. También te puede interesar la película Knockout. Un luchador deja el ring por algo impactante.